Muy bien, mis hermanos, hoy nos toca continuar con la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y ahora nos toca los primeros 3 versículos. Hubiera querido abarcar más, pero por la profundidad de la enseñanza de estos 3 versículos, nos vamos a ver a detalle. Me va a tocar correr un poco. Necesito la atención de todos ustedes porque el tema que vamos a hablar es importante para la vida de la iglesia, para la vida de todos los creyentes y para no ser engañados a lo largo de nuestro caminar en Cristo Jesús. Ok, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Quiero pedirles que presten atención a las palabras que el apóstol Pedro utiliza. Vamos a verlas con detalle para la enseñanza de esta mañana, para la predicación de la palabra de hoy. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere que entendamos, de qué quiere que nos cuidemos y también quiere que nos sintamos felices si es que estamos en el lugar adecuado y correcto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hemos visto en el primer capítulo de la carta de Pedro enseñanza profunda de la salvación, de la gracia, de la fe, de lo que vamos añadiendo, los elementos que debemos añadir a la fe como creyentes. Hemos visto la responsabilidad de nosotros como salvos por fe, en qué es lo que debemos hacer, lo que Dios ha hecho por nosotros, y como creyentes salvos, qué es lo que debemos hacer. Sí, sabemos y entendemos perfectamente, no cabe duda que la salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo, pero esa fe produce las obras del Espíritu Santo a través de nosotros. Ahora, el apóstol Pedro nos da advertencias serias. Por eso comienza con esta palabra que dice pero, porque ha hablado de muchas cosas importantes y ahora va a dar una seria advertencia. La importancia que da Dios a la enseñanza de su palabra es mucha, es muy fuerte, es muy pesada, es tremenda. Es Dios mismo en su palabra quien nos da a conocer la importancia de la enseñanza de su palabra. A tal punto que es Él mismo quien dota a la iglesia de creyentes llenos del Espíritu Santo y con el don que también les da el Espíritu Santo para que cumplan esta labor de manera adecuada. Es también el mismo Espíritu quien los capacita, los levanta, los sustenta y también los disciplina. Porque muchas veces quien está enseñando la palabra, pues como vamos a ver, necesita también ser disciplinado, obviamente con la exhortación del amor de la palabra de Dios, para retomar el camino que el Señor ha puesto para nosotros. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 17, y le dice algo muy importante. Le dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora escucha esto, dice: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No solamente los ancianos deben ser tomados con doble honor, pero mayormente los que están trabajando, los que están dedicando su vida a predicar la palabra y a enseñarla. Y hay un porqué, vamos a entender por qué. Y para que esto sea una realidad en medio de nosotros, un anciano o un pastor que tiene y ejerce el don de maestro, debe literalmente, sin lugar a dudas, sin excusa alguna, dedicar su vida a lo que nos dice Esdras capítulo 7 versículo 10. Creo que ese es uno de los mejores ejemplos para lo que debe hacer un pastor, alguien que enseña la palabra del Señor, y debe hacerlo constantemente. Debe preparar su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar al pueblo de Dios sus estatutos y decretos.
Notan el proceso, inquirir, es decir, adentrarse, desmenuzar, ir hasta lo más profundo en la palabra, conocerla, amarla. Y después, el siguiente paso es vivirla, cumplirla. Pero no religiosamente, sino por convicción en un cambio de corazón producido por el Espíritu Santo. Y después de eso, que ya tiene el testimonio porque vive la palabra de Dios, porque ama la palabra de Dios, porque conoce la palabra de Dios, debe enseñarla. Ese es el proceso que debe seguir un maestro que enseña la palabra en todo tiempo. Así que, hermanos míos, el tema que Pedro toca hoy es el peligro de los falsos maestros y el problema que ellos causan dentro de la iglesia. Estamos entrando en un capítulo de advertencia, y la advertencia de Pedro debe llevarnos a que meditemos y cumplamos el propósito de hoy. Tengo dos simples propósitos. El primero es que juntos podamos escudriñar nuestro corazón, porque debemos escudriñar nuestro corazón y debemos develar si hemos abrazado falsas enseñanzas, porque créanme, hermanos, ninguno está libre de abrazar falsas enseñanzas. Pero no solamente debemos descubrir si hemos abrazado falsas enseñanzas, debemos abandonarlas. Debemos arrepentirnos de esto. Y además debemos cuidarnos de falsos maestros y detectarlos fácilmente. Es un proceso, pero debemos cumplirlo. Y el segundo propósito es que estemos atentos a la enseñanza en la iglesia para cuidarla de falsas doctrinas y también para impulsarla, para animar a los maestros cuando es realizada conforme a las Escrituras. Porque la enseñanza conforme a la palabra edifica, pero la enseñanza de falsos maestros destruye, y es muy complicada. La Escritura nos advierte, hermanos míos, de personas externas a la iglesia. Y quiero que presten atención a lo que les voy a decir. ¿Sí? Presten mucha atención porque nos va a ayudar a entender esto. La palabra nos exhorta, nos advierte de personas fuera de la iglesia. Y la labor de los que están fuera de la iglesia, que quieren confundirnos, quieren desacreditarnos y quieren evitar que los no creyentes escuchen la sana doctrina y se conviertan, conozcan a Dios como su Salvador, a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Tienen un nombre y apellido en las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Juan los llama anticristos. Y cuando hemos visto la carta de Juan, recuerdo haberles dicho claramente que solamente y únicamente el apóstol Juan utiliza esta palabra, anticristos. Nadie más que Juan lo utiliza. Después tenemos a los falsos cristos, que no es lo mismo que un anticristo. Tenemos a los falsos cristos, tenemos a los falsos profetas. Entonces debemos prestar atención a esto. Y tanto de los falsos cristos como de los falsos profetas, no solamente encontramos en el Antiguo Testamento, sino Jesús mismo habló de esto. Y también los autores de las cartas del Nuevo Testamento. Pero hay una especie de la cual hoy día vamos a hablar, de la cual debemos estar muy atentos, que son los falsos maestros. Y estos falsos maestros, porque digo que es una especie complicada, porque no solamente hay falsos maestros de afuera de la iglesia, sino hay falsos maestros de adentro de la iglesia. Es decir, gente que es salva por fe, que es hijo de Dios, pero que ha abrazado una enseñanza falsa. Y no solamente la ha abrazado, la está enseñando. Y también debemos, creo yo, cuidarnos más de estas personas y cuidar de estas personas. El tema de los falsos maestros es uno muy particular, porque cuando provienen de adentro de la iglesia, causan dolor. Es sencillo descubrir, entender, señalar a falsos maestros de afuera de la iglesia, pero es muy doloroso cuando te confrontas con alguien a quien amas, que ha abrazado una falsa enseñanza. Veremos que los mismos creyentes salvos por fe pueden convertirse en falsos maestros. O, mejor dicho, porque esa es la palabra, igual, solamente Pedro utiliza esta palabra en todo el Nuevo Testamento, que si la traducimos literalmente serían pseudo maestros.
Sabemos que pseudo es algo contrario, es decir, falso. Por eso se lo traduce como falsos maestros. Pero la palabra correcta es un pseudo maestro. Y ellos confunden a quienes lo escuchan. Solamente Pedro utiliza esta palabra. Obviamente la idea es que si son creyentes y han abrazado una falsa enseñanza y le están enseñando, puedan arrepentirse. Esa es la idea, que se arrepientan. Que se arrepientan del camino que han tomado. Y créanme, eso ya ha pasado. Hay testimonios de muchos maestros de la palabra que han abrazado falsas enseñanzas, la han enseñado, han sido confrontados, se han arrepentido y han vuelto al camino. Les doy un simple ejemplo. Es un pastor que ya no está gozando de la gloria de Dios, David Wilkerson. Tal vez han escuchado hablar de este pastor. Lean un poco de su biografía y se van a dar cuenta que lo que él enseñaba, y cuando fue confrontado y se arrepintió, terminó siendo un tremendo maestro de la palabra del Señor. Ahora, no solamente grandes hombres de Dios entre nosotros pasaron por eso. Incluso un apóstol de Cristo pasó por esto. Un apóstol de Cristo comenzó a enseñar algo que abrazó, que no era conforme a las Escrituras, y fue confrontado. Y ustedes dirán, un apóstol, ¿qué apóstol es este? Bueno, este apóstol retomó la clara y correcta enseñanza bíblica después de ser confrontado. Pero si nuestros hermanos en la fe no se arrepienten y continúan abrazando y enseñando estas falsas enseñanzas, van a obtener grandes pérdidas espirituales y el juicio de Dios estará sobre su vida. ¿Saben ustedes quién es este apóstol que abrazó una falsa enseñanza y la dio? El autor de esta carta. Por eso habla con conocimiento. Sabe lo que está diciendo. Él tuvo experiencia en esto. Porque el tema de los falsos maestros es que así como muchos provienen de afuera, de la iglesia, fuera de la iglesia, también hay los que son salvos. También puede haber creyentes que conocen la palabra, pero son confundidos porque han escuchado falsas enseñanzas. Les ha parecido interesante, la han abrazado y creen con todas sus fuerzas que es verdad y le enseñan. Y eso es complicado porque al final el resultado es el mismo. Se enseñan mentiras disfrazadas de verdad. El gran peligro es que los creyentes poco formados en la palabra de Dios, que no estudian constantemente la palabra del Señor o que no leen su Biblia diariamente, ¿sí? Y lo digo con mucho dolor y tristeza, abundan de esos hermanos. Estos hermanos son engañados fácilmente por falsos maestros. Y después a través de ellos se propagan doctrinas de demonios. Eso fue lo que dijo Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto es doloroso, hermanos míos. Ver a gente a quien amamos, que hemos visto el fruto del Espíritu en su vida, abrazando y enseñando una doctrina que no es la verdadera. ¿Y saben cuál es el problema con los falsos maestros? Hay un problema serio. Y el problema es que con mucha facilidad logran despertar en quienes le escuchan un celo de falsa espiritualidad. Porque se concentran y enseñan que la vida cristiana depende de formas, depende de experiencias, depende de cosas sobrenaturales y asuntos por el estilo. Y quiero hacer un paréntesis: como iglesia, como pastor, jamás hemos negado que los milagros de Dios continúan manifestándose con poder hoy en día. Pero entendemos que ningún hombre hoy en día puede atribuirse a hacer milagros por su cuenta. Es únicamente el Espíritu Santo de Dios quien los hace para la gloria de Dios.
Y esa es una realidad, hermanos. Entonces, esto va trastornando a personas que son como niños espirituales. Ahora, el apóstol Pedro, como les dije, conoce el proceso. Él conoce las consecuencias de estas falsas enseñanzas. Y a mí lo que me emociona, Pedro es un apóstol a quien debemos conocer, estudiar, amar, y nos debe enseñar, no solamente a través de la carta, sino a través de los evangelios, porque es un hombre que tuvo la humildad para aceptar la reprensión que tuvo, y fue una reprensión pública. No fue que lo llamaron y dijeron, oye Pedro, te estás equivocando. Delante de la iglesia fue reprendido. ¿Qué pasaría si hoy en día alguien va y reprende delante de la iglesia a alguien que esté enseñando algo mal? Se hace un problema. Pero Pedro tuvo la humildad de aceptar esta reprensión, de volver a la palabra, de escudriñarla, de arrepentirse de haber caído en este engaño. ¿Quieren escuchar el relato de esto? Pues está en Gálatas capítulo 2. Leamos Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante. Y escuchen lo que Pablo escribe de este encuentro con el apóstol Pedro. Pablo escribe en Gálatas 2, 11 hasta el 14, vamos a leer, y le dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si leemos el contexto es tremendo, hermanos. Gálatas habla de esto. ¿Saben qué es lo que pasó? Gente externa a la iglesia escuchó de la salvación, se acercó a la iglesia y quiso judaizar, es decir, imponer costumbres judías a gentiles salvos por fe. Y comenzaron a decirles: si tú no estás circuncidado, no eres salvo. Entonces comenzó a enseñar a la gente, y Pedro cayó en esto de la judaización. ¿Y saben qué es lo que el centro de Gálatas? El centro de Gálatas es: la salvación es por fe. Nada más. Por eso un momento le dice: Gálatas insensatos, ¿en qué momento caísteis de la gracia? Es como pasa hoy en día. Sabemos que somos salvos por fe, pero por si acaso, todavía tengo mi amuleto de la buena suerte en mi bolsillo. Somos salvos por fe, pero por si acaso aquí está San no sé qué, no me acuerdo el nombre, vimos la otra vez, uno que hace de todo, como el Mentizán, ¿se acuerdan? Y está aquí guardadito. Somos salvos por fe, pero por si acaso voy a hacer esto más. No, hermanos, si somos salvos, el Señor nos ha redimido, y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y listo, es así de sencillo. No necesitamos hacer nada más, no requerimos enseñar cosas negativas o contrarias a esto. La salvación es por fe, hermanos míos. Como les dije, Pedro tiene la autoridad suficiente para advertirnos del peligro de los falsos maestros y del desastre que ellos pueden causar. Y eso es impresionante. Por eso, más que hablarnos de las herejías que ellos enseñan, Pedro nos habla de su conducta. Pedro nos habla de qué es lo que hacen, cómo se mueven, y lo hace para que podamos identificarlos fácilmente y librarnos de ello y de sus falsas enseñanzas. Y si son hermanos en la fe, reprenderlos, exhortarlos para que vuelvan al camino del Señor. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora vamos a ver cuál es el problema con los falsos maestros. Escuchen con atención el versículo 1, se lo voy a volver a leer. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, aquí usa la palabra pseudo maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora escucha bien esto, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta es la frase central, clave aquí. Dice, negarán al Señor que los rescató. La palabra que Pedro utiliza aquí es la palabra agorazo, o sea, deriva de la raíz agorazo. ¿Qué quiere decir? Saben ustedes que yo rara vez les voy a dar palabras en griego, pero agorazo es un verbo que ya no se lo utiliza. Pero hubo un tiempo en el Imperio Romano que se utilizaba seguido. Agorazo es un verbo que quiere decir básicamente comprar algo del ágora, por eso usa la palabra. Ágora, saben ustedes que es la plaza principal de un pueblo, de una ciudad, donde se vendía y se comerciaba con todo, incluidos los esclavos. Entonces yo decía, muy bien, hoy día voy a hacer un agorazo, me voy a comprar un esclavo. Entonces iba al ágora, compraba al esclavo y me lo llevaba. Había hecho un agorazo con el esclavo. Y Pedro está utilizando esta palabra, es decir, ellos fueron comprados, rescatados, redimidos por Cristo, pero con su acción negaron al Señor que los rescató. ¿Y qué pasa con estos hombres? Atraen sobre sí mismos destrucción repentina. Oh, esto es fuerte. Los pseudomaestros son los que se atribuyen unilateralmente la condición de maestros. Los que anhelan ser maestros, ser vistos de los hombres. Y se autonombran maestros. Pero saben, hermanos, solamente Cristo designa a sus maestros mediante el Espíritu Santo. Y lo hace con un propósito. Les leo Efesios 4:11 en adelante. Dice, y él mismo, es decir, Jesús está hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de, escuchen bien, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes para qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Notan la importancia, la necesidad de maestros llenos del Espíritu Santo? Y también la necesidad de cuidar a la iglesia de pseudo maestros. Y los que el Señor levanta son creyentes a quienes se tenían en alta estima, como lo decía Pablo a Timoteo. Y por el hecho de que son tenidos en alta estima, el ministerio podía constituirse en un peligro. ¿Saben por qué? Si las enseñanzas no son ajustadas a la verdad de Dios, se convierten en un peligro. Porque fácilmente podemos envanecernos. Por eso Santiago, en el capítulo 3, versículo 2, es una advertencia seria. Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Saben qué quiere decir esto? Que aquellos que se autonombran maestros y enseñan cosas que no tienen nada que ver con la palabra, recibirán mayor condenación por la responsabilidad que Dios ha puesto en la enseñanza de la palabra. Y eso es fuerte, hermanos. Y no piensen que con esto tengo la intención de ahuyentar a quien tiene en la mente el deseo de ser maestro. No, hermanos míos, no. Ustedes saben que como iglesia, algo con lo cual luchamos con todo nuestro corazón es para capacitar a personas llamadas por Dios para enseñar su palabra. No solamente los capacitamos, les damos herramientas, los ayudamos, los impulsamos y oramos constantemente por hombres que tienen el llamado, por salvos que tienen el llamado para enseñar la palabra con denuedo.
los capacitamos para que no caigan en este engaño. Amamos a gente que desea seguir la palabra del Señor, seguir su llamado. Así que, hermanos míos, eso es claro. Y hay un propósito para los falsos maestros, para los de afuera. Los de afuera, los que no son salvos, ellos quieren introducir en la iglesia, como dice Pedro, herejías destructoras. Eso es lo que quieren hacer. ¿Y cómo lo hacen? Utilizan a salvos por fe, incautos o niños espirituales que creen estas enseñanzas para que las abracen y las enseñen, las introduzcan, como el mismo Pedro dice, de forma oculta. Si lo hacen de manera oculta, cubren la mentira con aspecto de verdad. Algo que suena bien. Es mentira, es falso, pero suena bien. Suena convincente. O si prefieren, destruyen la verdad mezclándola con mentira. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo de una enseñanza que incluso le escuché de creyentes. Y es una enseñanza, no es nueva, ya tiene su tiempo. No sé si la han escuchado alguna vez, es muy probable. Alguien se acerca y dice, la palabra dice que no es con fuerza ni con espada, es con su Santo Espíritu. Y como sabemos que la palabra de Dios es su espada, también la palabra dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, estamos perdiendo el tiempo enseñando y enseñando la palabra. Demos chance al mover del Espíritu Santo. Suena bien. Están usando versículos bíblicos para sustentar lo que dicen. Entonces, mucha gente ha creído esto. Y dice, es cierto. ¿Para qué vamos a leer y leer y leer y leer la palabra? Dejemos que el Espíritu fluya. Yo sé que suena espiritual. Sé que suena lindo, hasta sencillo. Pero quien no conoce bien la palabra, cae fácilmente en la trampa. Y en el engaño. Lo cree, lo vive, lo enseña. En cambio, quien conoce bien la palabra de verdad, fruto de la correcta enseñanza, lo primero que hace, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer? Va a escuchar. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a la palabra. Entonces, después de escuchar, no es con fuerza ni con espada, va a decir, ok, me suena Zacarías 4:6. Va a buscar y va a leer, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dicho Jehová de los ejércitos. Se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que se enseña. Es más, el contexto está hablando de otra cosa. Un pueblo reducido y pequeño, rodeado de enemigos, que tenían miedo. Y Dios les decía, no es con ejército, no es con cantidad, no es con fuerza de armamento, es con mi Santo Espíritu que ustedes van a triunfar. Entonces no cae en el engaño. Es verdad que la letra mata, pero el Espíritu vivifica la palabra que está escrita en nuestro corazón, que está sembrada en nuestro ser. Y mientras más conocemos la palabra, más vida es transmitida a nosotros. Así de sutiles son los engaños, hermanos míos. Cosas que suenan bien, pero no son reales. Necesitamos ir constantemente a la palabra. Es un ejemplo sencillo el que les he dado. Hay más complejos, pero basta, creo, con ese ejemplo. Quienes son enseñados de manera incorrecta aceptan las herejías. Y lo malo es que van a ser los futuros pseudo maestros. Al tratarse de enseñanza, conllevan una manera de pensar. Es decir, alguien que abraza esta enseñanza, pues piensa que eso es verdad. Entonces los falsos maestros hacen pasar por pastores o maestros conocedores de la palabra. Y así van introduciendo mentiras a las que Pedro llama destrucción, palabras de destrucción. Entonces sus enseñanzas son asunto de opinión humana. Es lo que él cree, considera. Ahora esto es importante, porque la palabra que está usando
Pedro aquí en este versículo es la que lleva a la división, es decir, a las sectas. Entonces, esto enseña que los que no tienen un firme conocimiento de la palabra creen estas mentiras y las hacen pasar como verdad bíblica, y ahí es donde nacen todas las sectas. Cuando una iglesia se convierte en una secta, cuando abraza enseñanzas que no son las del Señor y comienzan a vivir en torno a esto y desplazan a Cristo del centro. Por ejemplo, toda iglesia que ha abrazado la doctrina de los 12, ese tipo de, algunos llaman celular, pero no tiene mucho que ver con eso, más que nada la visión de los 12, es decir, el pastor tiene sus 12 y no habla con nadie más, solamente con esos 12. A su vez esos 12 tienen otros 12 y así se van multiplicando. Eso, hermanos míos, es una herejía destructora en la iglesia. Es tremenda, porque eso quebranta la comunión entre los hermanos y eleva al pastor a una especie de intocable, cuando el pastor debe ser el primero en servir y conocer a todo el pueblo que el Señor le ha encomendado, porque dará cuentas de ellos. Otra enseñanza, otra herejía que se ha ido mezclando, yo creo que la conocemos, el de sembrar para recibir un milagro. Hay mucho de esto, las maratónicas y un montón de cosas de ese estilo que son herejías. Otra cosa que se está colando es de no tener contacto con nadie más que el pseudo maestro apruebe. Por eso hay iglesias que enseñan, no, aquí tenemos la verdad de Dios, enseñamos a la doctrina y no nos juntamos con nadie. Eso, hermanos míos, es una herejía destructora. Y eso convierte a esa iglesia en secta, porque aísla a los creyentes. Cuando, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Que mientras más trabajo conjunto como iglesia tengamos, más fuerte y más hermosa será la enseñanza de Cristo Jesús. ¿Saben cuándo una persona comienza a enseñar que no nos juntemos con otros? Porque ha salido mal en división de una iglesia. Y porque sabe que lo que pasa, no quiere que esta iglesia se divida. No quiere que la gente se vaya de sus manos. En cambio, alguien que conoce la palabra, que ama la obra de Cristo, que sabe quién es la cabeza, que es Cristo, lo que más quiere es que los hermanos conozcan a más gente creyente para que se animen unos a otros. Esos son algunos ejemplos. Y la frase, como les dije, que más me impacta es que ellos terminan negando la fe, negando al Señor que los ha rescatado. Y eso es duro y es muy doloroso. Es doloroso, hermanos, porque muestra que gente salva por fe termina engañado y negando la verdad de Cristo Jesús. Y esto de negar no es algo ligero, porque el negar es repudiar, o mejor dicho, contradecir a su Señor. Es decir, Cristo dice esto y este pseudo maestro lo contradice. Cristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. El falso maestro o el pseudo maestro dice, eres un campeón, tú has nacido para ser grande. Saben, hermanos, Dios jamás tuvo problema con la gente. Es más, Él utiliza gente que es bendecida económicamente. El problema no es ese. El problema es que la gente piensa que eso lo es todo. Eso quita a Cristo del centro. Cristo es el centro de todo. Y entendemos que su voluntad está sobre todo. Eso es negar, repudiar a quien lo ha comprado y con precio de sangre. Y eso es fuerte, hermanos, es duro, es doloroso. Y se convierten en falsos maestros, pseudo maestros desde adentro de la iglesia. Y Jesús mismo advirtió de ellos en Mateo 24:24. Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí está, hermanos. Es sencillo,
Es fuerte, es claro. Y como Pedro dice, ellos van a alcanzar para sí mismos destrucción repentina, rápida, que de una manera más clara es una ruina espiritual que conlleva pérdida. Un falso maestro va a perder. Y uno piensa, ¿qué va a perder? Y muchas veces hemos hablado al respecto. Y escuchen lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Esto habla claramente de qué es lo que van a perder. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, si alguien contradice la enseñanza de Cristo, no está sobreedificando. Versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es la misma palabra, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo hemos hablado varias veces, pero no tengo problema en repetir. Vimos el anterior domingo que repetir la enseñanza es tomada por bueno. Un salvo por fe que ha abrazado una mala enseñanza y la comienza a enseñar el día del tribunal de Cristo, si no se ha arrepentido de esas malas enseñanzas, sus obras serán puestas al fuego. Obviamente será como heno, hojarasca, madera que se quema rápidamente y sufrirá pérdida porque no tendrá nada que ofrecerle al Señor. Será salvo, pero con pérdida. En cambio, si alguien ha abrazado una falsa enseñanza, ha sido reprendido, se ha arrepentido y ha vuelto al camino del Señor y continúa enseñando rectamente la palabra de Dios, el día que sea puesto al tribunal de Cristo y sus obras sean puestas al fuego, perdurarán como oro o piedras preciosas y recibirá su galardón o su corona y tendrá que ofrecerle al Señor en agradecimiento ese momento. No sufrirá pérdida, y eso es en lo cual Pedro se centra. ¿Saben? El resultado de la actuación de los falsos maestros lo dice Pedro. Yo creo que él escribe con mucho dolor estas palabras, porque dice, y muchos serán engañados. No se trata de algunos cuantos, sino de muchos. Y basta con prender la televisión y escudriñar 2, 3 o 4 canales de iglesias grandes, escuchar la enseñanza sin fundamento bíblico que dan. Y la gente ahí llenando esos lugares, aplaudiendo las cosas que dicen y gritando amén, sin acudir a las escrituras, sin ver si eso es cierto o es falso. La condenación de ellos es tremenda, porque dice que el camino de la verdad será blasfemado. O, si queremos ponerlo en otro contexto, el camino de la verdad quedará desacreditado. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? El camino de la verdad es desacreditado. El camino de la verdad es la enseñanza bíblica, la doctrina real, pero con mucha frecuencia es rechazada por el ejemplo, el mal ejemplo que se ve de iglesias que enseñan algo contrario. ¿Cuántas veces ha pasado que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios porque ha visto un mal ejemplo, un mal testimonio, una mala enseñanza, y piensan que todo es plata, que le quieren sacar dinero, que tiene que hacer cosas? Y es triste, es triste. ¿Y saben por qué Pedro habla de esto? Porque Pedro usa una palabra, avaricia. Es decir, que los pseudomaestros tienen un interés económico. Y no solamente es un interés económico, es un interés de prestigio que desean obtener de la gente que los rodea. Y van a usar cualquier método para crecer en este número.
Este punto es claro para identificar a los falsos maestros, porque la acción del Espíritu Santo siempre, hermanos míos, y acá quiero ser claro con esto, y si van a salir con algo que sea este punto, si ustedes están viendo algo en una iglesia y lo que está pasando, lo que se está enseñando exalta a Cristo, ahí está la palabra de verdad. Pero si lo que se está enseñando es para gloria personal o para exaltar el lugar o ese grupo o denominación, peligro. Porque una correcta enseñanza bíblica siempre, sin lugar a dudas, conduce a Cristo. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Miren, Jesús lo dijo claramente a través de Juan capítulo 16. Ahora tú lee en Juan 16, versículos 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Y escucha bien, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora escucha, verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién va a glorificar el Espíritu Santo? ¿Al pastor? ¿A quien está enseñando? ¿Al predicador? No, a Cristo. Solamente a Cristo Jesús. Una enseñanza bíblica glorifica solamente a Cristo. Solamente a Cristo. Y hermanos, dejemos que hombres de Dios, dotados por el Espíritu Santo, preparados en la palabra de Dios y que dedican su vida a conocer cada día más de Él y que se preparan para esto, enseñen la palabra. Oremos por ellos. Oremos por nuevas generaciones que anhelen enseñar la palabra de Dios, que se preparen de la misma manera, que dediquen su tiempo para esto. Saben, enseñar la palabra no es conocer 20, 30, 40 versículos y solamente dar vuelta en eso. Es conocer toda la palabra de Dios. Es dedicar una vida de estudio. Es leer, leer y leer. Detrás de una vida de aprendizaje, tú vas a ver a alguien que ha devorado libros. ¿Saben cuál es una buena manera también? Tal vez la vean un poco extraña, pero las veces que ha sido aplicada ha funcionado. La gente que enseña la palabra de Dios es alguien que ha leído mucho. Entonces no te dejes guiar por gente que le da más preferencia en la casa a los televisores que a los libros. Si en una casa hay una tele impresionante, LED curva de 65 pulgadas, pero la biblioteca de esta persona tiene 3 o 4 libros, duda un poco. Pero si la biblioteca es más grande que ese televisor, puedes hablar con esta persona y recibir mucha enseñanza. Eso puede ser que alguien diga: no, mire su tele, ve sus libros, no, está más chiquitito, entonces en vez de ponerlos así, los voy a poner así, y va a ser más grande que la tele. Hermano, lee, crece en el conocimiento de Dios. Aprendamos de santos hombres de Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo: lo que has aprendido de mí, enseña a otros. Y eso debemos hacer, enseñar, levantar generaciones que conozcan al Señor, que lo amen, que amen su palabra, que la vivan, que la enseñen. Como les dije y repito, mi afán no es espantar a quienes quieren enseñar la palabra, es animarlos a que se preparen, animarlos a que conozcan las Escrituras, animarlos a que vivan conforme a la palabra, animarlos a enseñar como el Señor quiere que lo hagamos. Y creceremos en el conocimiento de Dios y seremos edificados como un pueblo hermoso y le daremos la gloria a Dios, y el camino de verdad no será blasfemado, el camino de verdad será creído, el camino de verdad será entendido, la palabra de Dios será proclamada y el Espíritu Santo soplará vida.
y muchos se salvarán. Hermanos, yo creo que debemos orar por quienes fueron engañados. Debemos orar para que se arrepientan y dejen esas falsas enseñanzas, para que dejen de meter esto en el pueblo de Dios, para que vuelvan y retomen el camino de Cristo. Y también oremos por los verdaderos maestros, que también, gracias a Dios, hay muchos en su iglesia, por su dedicación, por su constancia a continuar en la labor encomendada por el Señor a la iglesia, y aprendamos más de ellos, y que sea un ejemplo para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Amén, oremos en ese sentido. Entonces pónganse de pie, hermanos, y dejemos que el Señor edifique a su pueblo. Padre bueno, en esta hermosa mañana, en este hermoso día, te damos las gracias porque tú nos adviertes, y qué mejor ejemplo que el del apóstol Pedro, aquel que con autoridad nos enseña qué pasa cuando abrazamos falsas enseñanzas. Con autoridad nos muestra que cuando la humildad está en medio de nosotros y nos arrepentimos y volvemos al camino que tú nos has dado, tu gracia y tu verdad sobreabundan en medio de tu pueblo. Padre, yo te ruego que cuides de este pueblo, de esta iglesia local y de todas las iglesias en las cuales se predica con denuedo y con verdad tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Gracias por tantos creyentes que dedican su vida a esto. Los bendecimos, Señor. En tu nombre los bendecimos. Y te pedimos que cuides de ellos. Y también te pedimos que nos cuides, Señor, de falsos maestros. Y nos des la autoridad para poder confrontarlos en amor, para que vuelvan a tu camino y no sufran pérdida. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén.